Hola doctores, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar con el programa de farmacología y para el día de hoy tenemos programado el tema de bloqueantes de la unión neuromuscular. Una forma de describirlos es con este título, ¿no? Bloquear la unión neuromuscular o bloquear la placa motora. ¿Y la placa motora qué cosa es? La placa motora es la unión entre una neurona, la parte terminal de un axón y un músculo. ¿Para qué? Para estimular la contracción de este músculo, hace que un músculo se contraiga, ¿cierto? Entonces, si entendemos bien el título del tema, vamos a poder entender muchos conceptos acá fisiológicos y farmacológicos. Entonces, esta placa motora o esta unión neuromuscular o llamada también placa motora debe ser bloqueada. ¿Y qué va a ocasionar? ¿Qué pasa si bloqueamos a algún nivel, en algún nivel, bloqueamos esa unión neuromuscular? Estamos generando una relajación del músculo, porque no se va a contraer, ¿verdad? Entonces, los bloqueadores de la unión neuromuscular lo que van a conseguir es relajación neuromuscular o simplemente relajación muscular. Este es un tipo de fármacos que se usa mucho en anestesia. Bien. ¿Por qué? Porque dentro de en un procedimiento quirúrgico, en una cirugía, los músculos de preferencia deben estar relajados, ¿no es cierto? Listo, entonces, relajantes neuromusculares o bloqueantes de la unión neuromuscular de ambas formas pueden buscarlo. Ahora, estos relajantes, bloqueantes de la unión neuromuscular funcionan bloqueando justamente esta placa motora. Y para eso debemos recordar algunos conceptos básicos respecto de la placa motora. ¿Qué es la placa motora? Algunos conceptos fisiológicos. Algunos puntos de esto lo hemos visto en el capítulo de histología, se ve también en fisiología, cómo se contrae el músculo. En esta parte vamos a hablar específicamente de la contracción, recordar la contracción del músculo esquelético porque es el músculo que básicamente queremos relajar, queremos bloquear. Entonces ustedes deben recordar que la parte terminal de un axón, ¿sí? Tiene contacto con cercanía con la membrana de un músculo, con la membrana plasmática de una célula muscular. Estamos hablando con la membrana muscular. Entonces, ¿cómo es que ocurre la contracción? Normalmente, que esto está justo en la unión de las fibras nerviosas terminales, los axones terminales con el músculo estriado, tiene vesículas de acetilcolina. Estamos hablando nuevamente de músculo estriado. El neurotransmisor va a ser otro en el caso de músculo liso, otro tipo de receptores, etc. Entonces, la acetilcolina, que está almacenada en forma dentro de unas vesículas que tienen también los mismos componentes de la membrana plasmática de la neurona, se liberan. Se pegan aquí a la parte terminal y se liberan moléculas de acetilcolina. La acetilcolina se une, dos subunidades se unen dos moléculas de acetilcolina se unen en las subunidades del receptor de acetilcolina, ahí están viendo el color moradito, y de lo que está cerrado un conducto, termina abriéndolo. ¿Por qué se abre? Por la interacción entre la molécula de acetilcolina en los receptores. ¿Ok? Listo. ¿Y para qué hacemos que el conducto se abra? Conducto abierto, dice, para que ingrese ¿quién? El sodio. Para que ingresen los iones sodio. Y sabemos que los iones sodio tienen carga positiva. Ahí dicen más, ¿verdad? Al ingresar el sodio sucede un fenómeno a nivel de la membrana que se denomina despolarización. El potencial de acción se hace positivo. Ahí están viendo la excitación o despolarización, ¿verdad? Esta excitación hace que el potencial de acción que era negativo en reposo en el interior de la célula, al ingresar cargas positivas, se eleva. Ahora se hace positivo. Por eso el potencial de acción se eleva y eso se llama despolarización. Si entendemos bien este concepto, vamos a poder entender fácilmente cómo es que actúan los bloqueadores. Entonces el objetivo del ingreso del sodio es despolarizar, elevar, hacer positiva el potencial de acción. Luego, ya esto ya es propio de fisiología, las moléculas de acetilcolina terminan degradándose por medio de la acetilcolinesterasa en una molécula de colina y una molécula de acetato. Y estas moléculas deben reabsorberse nuevamente al interior del axón.
¿cierto? Y así continúa el ciclo. Luego se vuelven a unir, vuelven a entrar en vesículas y se vuelven a liberar para generar nuevamente la despolarización. Entonces, esto se puede bloquear en muchos niveles. El objetivo de esta clase es básicamente enfocarnos en este punto en el que la acetilcolina se une al receptor. ¿Ok? Luego, lo que sucede es, una vez que ya se ha generado la excitación de la membrana, luego de que el potencial de acción se eleva, acuérdense de algunos conceptos de histología, esta carga positiva se transmite a través de los túbulos T, ¿verdad? Esto es al interior, estos túbulos T que tienen contacto con prolongaciones del retículo sarcoplasmático. Entonces, este retículo también recibe las cargas positivas, la despolarización, y se activan con puertas que liberan calcio. Ese calcio tiende a unirse a las moléculas de troponinas, de la actina miosina, ¿cierto? Y genera la contracción muscular. Y el músculo esquelético, que ya saben que es un músculo estriado multinucleado, termina contrayéndose. Esto es el proceso fisiológico de la contracción de la placa motora. Mayores detalles ya son de los capítulos de histología y fisiología. Bueno, entonces el objetivo de estos bloqueadores es precisamente bloquear esta unión. Entonces, los bloqueantes, los bloqueadores de la unión neuromuscular, hemos dicho que se les llama también relajantes neuromusculares, se dividen en dos grupos. Uno, los bloqueadores despolarizantes y dos, los bloqueadores no despolarizantes. A los despolarizantes también se les llama fármacos no competitivos y a los no despolarizantes competitivos. Pero vamos a hablar de la despolarización o no despolarización. El objetivo en ambos casos, tanto para fármacos despolarizantes como para no despolarizantes, es producir una parálisis flácida. Es el efecto final. Evitar que se contraiga el músculo para producir parálisis. Ahora, tradicionalmente se han usado fármacos despolarizantes. Y ustedes dirán, yo entiendo bien esta parte de acá, ¿no es cierto? Entiendo que si no despolarizo la membrana, no va a haber contracción. Eso está claro. Están evitando que ingrese el sodio. Pero ¿cómo hago en el caso de los despolarizantes? Pues bien, acá hay una, voy a volver en un momento a esta lámina. Pues vean bien acá el concepto. Las moléculas de acetilcolina normalmente encuentran un conducto cerrado y cuando dos subunidades reciben moléculas de acetilcolina, se unen y el conducto se abre. ¿Para qué? Para que ingrese el sodio, ¿cierto? Listo, ingresa el sodio. Eso es lo normal, lo que suele suceder. ¿Qué pasa si usamos un bloqueador no despolarizante, la bolita amarilla? No despolarizante. El bloqueador no despolarizante, al unirse a las moléculas, a los receptores, mantienen el conducto cerrado. Y al estar cerrado, ¿qué va a pasar con el sodio? Simplemente no va a entrar, ni siquiera se va a acercar, ¿ya? En cambio, las moléculas azules, que son bloqueadores despolarizantes, no cierra el conducto, pero bloquea el ingreso de sodio. Lo que hace la succinilcolina, que es un bloqueador despolarizante que estamos viendo acá, es ingresa alguna molécula de sodio, ingresa una de repente, se mantiene abierto, pero no puede ingresar más, queda bloqueado el receptor. No sé si me dejo entender. Miren, se los voy a volver a escribir acá. Acá tenemos bloqueadores despolarizantes y acá tenemos bloqueadores no despolarizantes. Con los no despolarizantes la situación es completamente fácil de entender porque simplemente no se despolariza porque el conducto está completamente cerrado. Pero en el caso de los despolarizantes, el sodio sí ingresa, por eso se llama que despolariza. Ingresan cargas positivas, pero no ingresan las suficientes y no mantiene el ritmo permanente porque esto debe repetirse muchas veces. El sodio ingresa y luego debe salir por la bomba de sodio-potasio, ¿cierto? Ingresó sodio, pero el conducto queda bloqueado. Debió salir, por eso vean que aquí queda bastantes cargas de sodio, bastante moléculas de sodio. ¿Sí? El conducto está abierto, pero bloqueado.
En cambio, los no despolarizantes, el conducto siempre está cerrado. En ningún momento entró el sodio. Acá en el despolarizante sí lograron entrar algunas cargas de sodio y eso tiene implicancias a la hora de describir la clínica y los efectos secundarios de los fármacos despolarizantes. ¿Está bien? Listo. Entonces, entiendan bien este concepto. Los no despolarizantes mantienen conducto cerrado y los despolarizantes mantienen el conducto abierto pero bloqueado. Entran algunas moléculas de sodio, pero no las suficientes para continuar un ciclo constante de contracción. ¿Ok? En ambos casos, los fármacos no despolarizantes y los despolarizantes ambos llevan a la parálisis flácida. O sea, en ambos casos va a haber paralización muscular. Con un detalle, en el caso de los despolarizantes, antes de la parálisis flácida, antes va a haber fasciculaciones. Es decir, algunos músculos, algunas fibras musculares se van a contraer. ¿Por qué? Porque precisamente algunas moléculas de sodio habían logrado despolarizar y había generado ciertos efectos de contracción muscular, ¿no es cierto? Por eso es que algunas fibras musculares se contraen y eso da la apariencia, si ustedes se miraran el brazo, no sé si alguna vez han hecho o van a hacer prácticas en fisiología y van a ver que los músculos de la ranita, hoy en día ya no se hace mucho eso, de repente con simulación, y van a ver que los músculos de la pantorrilla de la ranita al usar un fármaco despolarizante como succinilcolina empiezan a temblar por unos minutos y luego se paraliza. Ese es el efecto. Primero fasciculaciones y luego parálisis flácida. En cambio, los no despolarizantes, como siempre el conducto está completamente cerrado, de frente va a la parálisis flácida. Bien, listo, regreso a la lámina anterior. Entonces, por eso es que se divide en dos grandes grupos, los fármacos despolarizantes y los fármacos no despolarizantes. Ya hemos entendido por qué. ¿Cuál es conducto cerrado? Conducto cerrado es los despolarizantes. Disculpen. Está bien, los no despolarizantes, conducto cerrado. En cambio, los despolarizantes son conducto abierto, pero que se bloquea. El representante clásico de los fármacos despolarizantes es la succinilcolina. ¿Ok? Ahí está, a la derecha, succinilcolina. Y de los fármacos no despolarizantes todavía se dividen en dos grupos, que no tienen que memorizar necesariamente. Los nombres finales sí. Están las benzil-isoquinolinas, que se usan menos hoy en día, no es que estén contraindicados, pero se usan un poco menos, y los derivados esteroideos, que se usan más. Voy a poner acá una cruz, y acá en esteroideos le voy a poner 3 cruces, porque son fármacos un poco más utilizados hoy en día. Nuevamente les digo, no es que estén contraindicados los anteriores, solamente se usan menos porque los de abajo tienen mejores efectos. Un efecto más potente de relajación y también menos efectos adversos. Entonces, la succinilcolina, que es un fármaco despolarizante, veamos algunas características. Para empezar, ocupa las 2 subunidades alfa del receptor de acetilcolina. Dentro de las subunidades del receptor, el receptor tiene 5 subunidades, de las cuales 2 de ellas son alfa y beta y otras. En esas alfa, ahí se ubican las 2 moléculas de acetilcolina, ¿ok? Normalmente. Entonces, la succinilcolina lo que hace es ocupar justamente esos 2 receptores. Una molécula de succinilcolina es equivalente a 2 de acetilcolina. Es así, 2 acetilcolinas unidas por un puente. Un enlace tipo éster. ¿Ya? Entonces, por eso es que se unen ahí. Engaña a las subunidades y se une. ¿Las engañó? Y le dijo, hola, somos 2 acetilcolinas, pero no, en realidad es una succinilcolina y la engañó. ¿Y qué hace? Bloquea el receptor. Entonces, evita de esta manera el ingreso masivo de sodio. Produce fasciculaciones, ya hemos explicado por qué. Porque despolariza y luego la bloquea. Metabolizado por pseudocolinesterasas plasmáticas. Esto es fácil de recordar porque si les acabo de decir que una succinilcolina es un análogo de 2 acetilcolinas unidas por un enlace éster, entonces para degradar una molécula de succinilcolina necesitamos una esterasa. ¿Para qué? Para romper el enlace tipo éster. ¿Qué más? El bloqueo del 20% de receptores genera ya una relajación neuromuscular.
¿Cuál es el concepto? ¿Tengo que memorizar que el 20%, que bloqueando el 20% genera, de receptores, genera una relajación? No, pero interprétenlo. Bloqueando solamente la quinta parte de los receptores ya genero una relajación. ¿Qué significa eso? Significa que es un fármaco potente. Con poca dosis, con un poco bloqueo de receptores, ya están haciendo que el músculo se paralice. Significa que su efecto es muy potente y muy rápido. No tienen que esperar a bloquear todos los receptores. Basta con unos cuantos y listo, ya no hay contracción. Eso es eficiencia, ¿no? En el caso de un fármaco. Entonces, potente y rápido. Por lo tanto, tenemos que usarlo en situaciones en las cuales necesitamos una contracción rápida y fuerte, intensa. Un ejemplo de estas es la intubación orotraqueal. Cuando ustedes quieren intubar a un paciente, digamos que lo van a operar, lo tienen ahí en la cama de anestesia, están conversando, sí, qué música te pongo, todo, ¿no es cierto? Ya, listo, lo relajan. Una vez que lo relajan, le ponen sus fármacos, propofol, lo sedan, el paciente se duerme, tienen que intubarlo inmediatamente. Y para intubarlo tienen que relajar músculos de la zona laringea, faringea, músculos de la respiración y el diafragma mismo. Entonces necesitan un fármaco que actúe así, ahorita, y actúe también rapidito porque lo necesitan solo unos minutos para lograr la intubación, ¿cierto? Por eso es un uso muy común, facilita en la intubación orotraqueal. Lo voy a resaltar. Periodo de latencia, esto ya lo conocen de farmacología general, el tiempo que dura antes de hacer un efecto. 30 a 60 segundos. Ustedes están inyectando mientras ya están tapando su jeringa, poniéndolo, el paciente se relajó. ¿De dónde viene esto? De que justamente bloqueando el 20% de receptores ya están generando relajación. Y actúa también rapidito, 2 a 6 minutos, podría llegar hasta 10, pero eso para un fármaco es corto, ¿cierto? Es un fármaco de acción rápida, potente y que rápido se metaboliza. ¿Y por qué se metaboliza rápido? ¿Se han puesto a pensar? Porque los enlaces tipo éster usualmente son moléculas muy inestables. Cualquier pseudocolinesterasa plasmática, están pasando por ahí la succinilcolina, alguien la choca y ¡plum!, se rompe, se deshace. No es como los enlaces tipo amida, ¿verdad? Los enlaces tipo amida sí son enlaces mucho más fuertes, más intensos, que hacen que la molécula sea un poco más difícil de degradar. Entonces, por eso, actúa rápido, fuerte, pero se deshace, pierde acción también rápidamente. Y por eso su uso es para cosas rápidas. Si ustedes quisieran mantener un paciente relajado largo rato con succinilcolina, tendrían que mantenerlo constantemente inyectando succinilcolina o con una bomba de infusión. Eso no sería un problema, a menos que tengan los efectos adversos de la succinilcolina por mucho tiempo o con más posibilidad, porque a más tiempo y a más dosis van a tener más probabilidad de efectos adversos. ¿Y cuáles son esos efectos adversos? Entre ellos, genera hipercalemia e hipotermia. Perdón, la hipercalemia e hipotermia potencia su acción, y las complicaciones son justamente estas: bradicardia, relajación neuromuscular prolongada que puede ser un problema, elevación de la presión intraocular e intracraneana. Eleva la presión intraocular e intracraneana. Significa que aumenta el flujo sanguíneo a nivel del sistema nervioso central. Aumenta el flujo sanguíneo en el sistema nervioso central. Genera mialgias, y esto es importante, probablemente una de las más peligrosas: hipertermia maligna. En un momento vamos a ver lo que es hipertermia maligna. Pero en todo caso deben recordar que la succinilcolina, está resaltado, es uno de los principales fármacos que lo desencadena. Listo. Entonces, ¿qué deben recordar siempre de la succinilcolina? Para empezar, que es un fármaco despolarizante, que deja el conducto abierto y bloquea el ingreso de sodio con el conducto abierto. Actúa muy rápido, actúa de forma potente, pero se degrada, su acción también desaparece rápido, a los 5 a 10 minutos como más largo. ¿Y a través de qué moléculas? Si tiene un enlace tipo éster, pseudocolinesterasas, esterasas. ¿Está bien? Listo. Y aquí tienen sus complicaciones, que también es algo que tienen que recordar. Eso con la succinilcolina. Principal uso, hoy en día se usa muy poco, sobre todo por esas complicaciones. Cada vez se le usa menos,
pero dentro de los pocos usos que se le da es la intubación orotraqueal, que es justamente lo que hemos resaltado acá. Muy bien, esto ya lo vimos, para que recuerden, entiendan las dos formas de generar parálisis a un músculo. Entonces, como ya la succinilcolina se usa muy poco, preferimos usar hoy en día fármacos relajantes neuromusculares, pero no despolarizantes, que evitan la despolarización. ¿Qué significa? Que dejan el conducto cerrado, y al dejar el conducto cerrado no entra ni una molécula de sodio. Por lo tanto, no hay despolarización y por lo tanto no hay ni siquiera las famosas fasciculaciones de la succinilcolina. ¿Está bien? Entonces, estos relajantes neuromusculares no despolarizantes son de tres tipos: de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada. Y ustedes dirán, ¿cuál es mejor? Pues depende de lo que vayan a hacer. Yo prefiero que dure mucho, porque estar poniéndole fármacos a cada rato, mejor que dure de una vez, ¿no? De 2, 3 horas, no lo sé. Pero también, si un fármaco dura mucho tiempo, también tiene más probabilidad de generar efectos adversos, porque no solamente les va a relajar los músculos de la pared abdominal o de la extremidad que vayan a operar, les va a relajar el diafragma. Y cuanto más tiempo dure y cuanto más dosis necesiten, también va a hacer que el paciente no vuelva a respirar, a ventilar por sí mismo. ¿Ok? Entonces, no siempre acción prolongada significa que sea mejor. Y al revés, acción corta o ultracorta no significa que no sea un buen fármaco, al contrario. Dura poquito, pero también tiene menos probabilidad de generar efectos adversos asociados a la relajación muscular. Es decir, puede volver a respirar, a ventilar, a mover el diafragma mucho más rápido. Entonces, mucho va a depender de qué tipo de cirugía van a hacer, qué acción o por qué quieren generar la relajación neuromuscular. Está, como ven acá, el mibacurio, los de acción intermedia, el becuronio, rocuronio, atracurio, cistracurio, y los de acción prolongada, pancuronio, tubocurarina. Yo quiero de repente operar un apéndice, una apendicectomía, que dura en promedio 1 hora, tal vez un poco más. Entonces voy a usar fármacos tal vez de acción intermedia. Con 1 o 2 dosis probablemente va a ser suficiente, o en bomba de infusión. Pero si voy a hacer una cirugía, un trasplante hepático o una cirugía de Whipple, una derivación gastrointestinal que va a demorar horas, a veces toda una mañana o todo un día, probablemente necesitamos fármacos de acción prolongada, como el pancuronio. Entonces, acuérdense dónde están clasificados: acción corta, intermedia y prolongada. Mibacurio, becuronio, rocuronio son de intermedia, tracurio, cistracurio, pancuronio, tubocurarina son prolongadas. Cuando hablamos de acción intermedia, de acción corta, estamos hablando de aproximadamente 5 a 10 minutos, similar a la succinilcolina, ¿cierto? Cuando hablamos intermedia, estamos hablando de 30 a 60 minutos aproximadamente. Y cuando hablamos de acción prolongada, aproximadamente mayor o igual a 2 horas, que es justamente los tiempos que están viendo al costado para cada uno. ¿Y cuál es los fármacos que más se usan hoy en día? Becuronio y rocuronio. No porque sean los mejores, ojo, nuevamente, es porque están dentro de los de acción intermedia, y de hecho las cirugías más comunes que hacemos son emergencias quirúrgicas apendiculares, vesiculares, traumatológicas, que probablemente necesitan solo un tiempo intermedio de duración. Además, que son algunos de los que tienen menos, efectos adversos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, a la derecha tenemos algunas características de estos fármacos: rocuronio, becuronio, cistracurio, con sus tiempos de duración aproximados. ¿Okay? El rocuronio, el becuronio, como están viendo acá, tienen un tiempo de duración de aproximadamente 30 a 40 minutos. Por eso rocuronio y becuronio son algunos de los que se usan más, ¿verdad? Cistracurio ya se usa muy poco. Una de las ventajas es que puede ser usado en pacientes con falla renal. ¿Okay? La tubocurarina tiene efectos cardiovasculares y asociados también a la liberación moderada de histamina, etcétera. Entonces, mucho va a depender de los efectos adversos y el tiempo que necesiten. Les marco acá los relajantes que más se usan hoy en día. De hecho, a propósito de la pandemia y todo, en los pacientes en UCI estuvo muy
muy usados estos fármacos, ¿no? Llegaron a ser tan escasos y elevar su precio porque justamente son los que se usan bastante para relajar a para hacer relajación neuromuscular. ¿Ok? Listo. Todos ellos tienen metabolismo hepático principalmente, salvo el hepático y renal. Salvo el cisatracurio, que sí lo pueden usar en pacientes con falla renal, sobre todo porque no tiene una eliminación renal, tiene otras vías de eliminación. Pero acuérdense básicamente del rocuronio y becuronio, ¿ya? Otro que les pido lo voy a resaltar. Otro que les pido recordar es el pancuronio, que se usa mucho por el tiempo de duración. De hecho, la succinilcolina está acá solo como comparativo, porque saben que la succinilcolina no es un fármaco no despolarizante. La succinilcolina es un fármaco que despolariza. Por eso tiene un tiempo de duración aproximado de 5 a 10 minutos. Bien. Listo. Entonces, con esto tienen clasificadas ya las familias de relajantes neuromusculares voy a volver nuevamente acá, despolarizantes como la succinilcolina y no despolarizantes como los derivados bencilisoquinolinas y los derivados esteroideos. ¿Cuáles son los que usamos un poco más de frecuencia hoy en día? No son los únicos: becuronio, rocuronio y pancuronio. La succinilcolina, quiero volver a la succinilcolina, se usa cada vez menos. ¿Por qué? Por los efectos adversos que hemos visto que está acá abajo en complicaciones, bradicardia, etcétera, entre ellas la hipertermia maligna. La hipertermia maligna no es muy característico de los fármacos no despolarizantes. ¿Está bien? Entonces, quiero hablar justamente de la hipertermia maligna ahora. ¿Qué es la hipertermia maligna? Su nombre lo dice: hipertermia, elevación de la temperatura. Ustedes dirán, ¿qué? Entonces es una fiebre. Es más o menos como una fiebre, pero no es por una respuesta inflamatoria. Normalmente la fiebre, nuestra elevación de temperatura, suele ocurrir por una liberación de interleuquinas, ¿no? Interleuquina 1, 6, etcétera. Hacen que se eleve la temperatura como parte de una respuesta inflamatoria, sistémica, por supuesto. Esta hipertermia maligna no es una fiebre, no es una respuesta inflamatoria. ¿Qué es? Es una miopatía. Y cuando hablamos de miopatía es una alteración del músculo. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el músculo con la elevación de temperatura? Dice, limitada al periodo intra y perioperatorio, caracterizada por un aumento incontrolado del metabolismo del músculo esquelético. Músculo esquelético, metabolismo. Ven el siguiente guión, dice liberación de calcio. Descontrolada de calcio del retículo sarcoplasmático por un receptor anormal de rianodina. Muy bien. ¿Qué significa todo lo que hemos hablado? Rianodina, clase de histología. Histología, músculo esquelético. Revísenlo. En histología, hemos conversado que cuando ocurre este ingreso, este cambio de potencial de acción y se despolariza la membrana, ¿verdad? Hay receptores, a veces hay segundos mensajeros, dependiendo del tipo de músculo. El asunto es que hay un receptor y unas compuertas de rianodina en el retículo sarcoplasmático que hacen que se libere el calcio. Esto es lo normal, ¿ah? Lo normal. Y este calcio va a los receptores de las troponinas para generar la unión de la actina-miosina, la contracción. Esto es lo normal. Entonces el receptor de rianodina es el que hace a manera de válvula, de compuerta, que dice ya, necesitamos tantos calcios, salgan. Necesitamos 100 moléculas de calcio, salgan 100, ya, hasta aquí nomás, suficiente calcio, no, mucha contracción. En el caso de la hipertermia maligna, este receptor de rianodina está descontrolado. Entonces, cuando se activa la despolarización y estimula el retículo sarcoplasmático, se libera tanto calcio y de forma tan descontrolada que hay mucho calcio y empieza a contraerse la actina-miosina, porque la contracción, la unión actina-miosina es dependiente de la concentración de calcio también. Y si hay mucho calcio, empieza a contraer. ¿Y eso qué hace? Consume ATP. Y cuando se consume ATP, ¿qué se libera? Calor. Se libera energía. Y eso hace que aumente la temperatura por hipercontracción, por liberación excesiva de calcio, porque el receptor de rianodina está mal logrado. Entonces se eleva la temperatura. ¿Está claro ahora? Muy bien. Entonces, ¿qué es? Genera una liberación descontrolada, que genera un aumento del metabolismo del músculo esquelético. ¿Y eso por qué se desencadena? Por relajantes despolarizantes, y entre ellas la succinilcolina. Por eso estaba como efecto adverso.
Ahora, no es que la succinilcolina lo ocasionen todos. Para esto tiene que haber una predisposición genética. De por sí ya este receptor está fallado. Y eso son muy pocas familias, y al menos en nuestro medio es muy, muy raro encontrar esto. En raza blanca es un poquito más común. Pero ya hay un desorden genético. Y si hay un fármaco que da el segundo golpe, ¿verdad? Que en este caso es la succinilcolina, los relajantes despolarizantes en general, eso ocasiona eso y se eleva la temperatura. Y eso no se calma con Panadol, ¿no? Con paracetamol, con acetaminofén o con un AINE, porque no es un problema inflamatorio. El tratamiento, el antídoto, es el dantroleno. Entonces, normalmente ya uno sabe ya que tiene la predisposición genética porque forma parte de familias y de herencias y de una herencia patológica. Entonces, generalmente esto ya andan con sus fármacos, con su dantroleno, por si necesitan usar succinilcolina y le desencadenan, ¿no? Listo. Entre otros efectos adversos que ya lo hemos visto acá, forma parte de las posibles complicaciones que tiene la succinilcolina. Entonces, con eso, sí, con eso cerramos esta parte de la clase, el tema en general. Y acuérdense sobre todo de este cuadrito, ¿ya? De que es donde está clasificado los relajantes, en los tipos, en los diferentes tipos. Finalmente, el objetivo en todos los casos debe ser la parálisis, la relajación neuromuscular, bloqueando la placa motora. Muy bien, doctores, ha sido un gusto, espero les haya servido. Muchas gracias.